Tu perro se levanta a las 3 de la mañana, se planta en el centro del pasillo y ladra. No hay nadie, no hay nada. O al menos eso crees tú. Aquí no encontrarás una lista, 10 motivos, 5 o 20 por los que ladra tu perro. Una lista que lees, asientes y al día siguiente no sabes aplicar, porque cuando tu perro ladra no tienes tiempo de pensar en qué número de la lista encaja. Este vídeo te da otra cosa, el sistema que usan los etólogos para leer un ladrido en tiempo real, en 5 segundos, sin manual. Y cuando terminemos, ese ladrido de las 3 de la mañana va a tener una respuesta que tiene nombre científico y que te va a sorprender. Vamos a entender por qué ladra tu perro en cualquier situación, por qué ladra a la nada, por qué le ladra a tu suegro y no a tu padre, por qué los perros pequeños parecen alarmas sin batería. Y vamos a descubrir algo que casi nadie sabe. ¿Por qué los perros ladran y los lobos no? Porque la respuesta a esa pregunta cambia completamente la forma en que entiendes a tu perro. Antes de que aprendas a leer un ladrido, necesitas saber una cosa, una sola, y es esta: tu perro nunca ladra sin motivo, nunca. Si no ves la razón, no es que no exista, es que todavía no tienes las herramientas para verla. Eso cambia hoy. El ladrido es comunicación activa. Tiene un emisor, tu perro, tiene un mensaje y tiene un receptor. A veces ese receptor eres tú, a veces es otro perro, a veces es el universo entero, pero siempre hay un mensaje. ¿Cuáles son los mensajes más frecuentes? Hay 6 que cubren prácticamente todo lo que vas a escuchar en tu vida con un perro. El ladrido territorial. Alguien o algo ha entrado en el espacio que tu perro considera suyo. Puede ser el jardín, el piso o los 50 metros de acera que recorre cada mañana. El mensaje es claro: esto es mío, identifícate o retrocede. El ladrido de miedo o alarma. Algo inesperado ha activado el sistema de alerta. No hace falta que sea una amenaza real. Basta con que el cerebro de tu perro lo procese como amenaza potencial. La reacción es automática, no racional. El ladrido de juego o excitación. Agudo, rápido, casi festivo. Tu perro no avisa de nada. Está desbordado de energía y el ladrido es la válvula de escape. Lo verás cuando saca la correa, cuando llega visita, cuando ve la pelota. El ladrido de atención. Tu perro ha aprendido que si ladra, tú reaccionas. Te giras, le hablas, le miras. Aunque le riñas, le estás dando lo que pedía: contacto. Este ladrido lo has entrenado tú sin saberlo. El ladrido de dolor o malestar físico. Menos frecuente, más difícil de leer. Suele ser un ladrido aislado, sin contexto claro, que aparece cuando el perro se mueve de cierta forma o cuando le tocas en un punto concreto. Si aparece de repente en un perro que no ladra así, es señal de ir al veterinario. Y el ladrido de aburrimiento o ansiedad. El más agotador para los dueños y el más dañino para el perro. Repetitivo, monótono, sin pausa. No avisa de nada. Es el sonido de un sistema nervioso que no sabe qué hacer con toda la energía que tiene acumulada. La próxima vez que tu perro ladre, antes de mandarlo callar, hazte una sola pregunta. ¿Qué acaba de cambiar en su entorno justo antes de que empezara? Un sonido, una persona, un olor que entró por la ventana, un coche que paró, algo cambió. Encuentra ese algo y encontrarás el motivo. Siempre. Tu perro no ladra porque sí. Ladra porque algo en su mundo acaba de cambiar y necesita contártelo. Tu trabajo no es silenciarlo, es aprender a escucharlo. Ahora bien, saber que tu perro tiene un motivo no es suficiente. El siguiente nivel es saber qué motivo es, y para eso existe un sistema con solo 3 variables. 3. Y con ellas puedes leer cualquier ladrido en menos de 10 segundos.
Los etólogos llevan décadas estudiando cómo clasificar los ladridos de los perros. La conclusión es siempre la misma. Hay 3 parámetros acústicos que lo explican todo: tono, duración, frecuencia. El primero es el tono, y es el más importante porque es el más instintivo. Lo procesas antes de que seas consciente de que lo estás procesando. Un ladrido grave, bajo, profundo, que resuena, activa en tu cerebro una señal de alerta. No es casualidad, es evolución. Los sonidos graves en la naturaleza suelen venir de animales grandes. Tu sistema nervioso lo sabe aunque tú no lo pienses. Cuando tu perro ladra grave, está comunicando una percepción de peligro, de dominancia, de territorialidad. Está diciendo: hay algo aquí que me parece una amenaza seria. Un ladrido agudo, alto, más parecido a un chillido que a un gruñido, comunica algo completamente distinto: miedo, dolor, excitación desbordada. El tono agudo es el sonido de un sistema nervioso que está sobrepasado, no el de uno que está en control. El segundo parámetro es la duración de cada ladrido individual, no de la serie entera, de cada ladrido. Un ladrido largo, sostenido, que se estira en el tiempo indica intención. Tu perro tiene un mensaje claro y lo está manteniendo. Es un comunicador activo, no una reacción refleja. Un ladrido corto, casi puntual, que aparece y desaparece en una fracción de segundo, es más parecido a un sobresalto que a un discurso. Es la respuesta involuntaria a un estímulo inesperado. Tu perro no decidió ladrar, le salió. El tercero es la frecuencia. ¿Cuántos ladridos hay por segundo? La velocidad del patrón. Ladridos rápidos y seguidos, uno detrás de otro, casi sin pausa, indican urgencia alta. El sistema nervioso de tu perro está en alerta máxima y está escalando la señal. Cuantos más ladridos por segundo, más urgente considera el perro que es la situación. Ladridos espaciados, con pausas largas entre uno y otro, son avisos, no alarmas. Tu perro ha registrado algo, lo está monitorizando, pero no ha llegado a la conclusión de que sea una emergencia. Ahora viene la parte útil: combinar los 3, porque solos cada parámetro te da una pista. Juntos te dan la imagen completa. Ladrido grave, duración larga, frecuencia alta. Esto es lo que escuchas cuando tu perro cree que hay una amenaza real y está pidiendo una respuesta activa. No está jugando, no está aburrido, está en modo protección. Ladrido agudo, duración corta, frecuencia alta, susto o dolor. Algo lo ha sobresaltado o algo le duele. La reacción es involuntaria y pasa rápido si el estímulo desaparece. Ladrido agudo, duración corta, frecuencia baja. Esto es juego, o saludo, o la versión canina de hola, hola, hola cuando llegas a casa. Ladrido grave, duración larga, frecuencia baja. El aviso pausado. Tu perro ha detectado algo y lo está vigilando. No ha tomado una decisión todavía. Si el estímulo continúa, la frecuencia subirá. Si desaparece, el perro volverá a la calma. La próxima vez que tu perro ladre, haz esto en orden. Primero, ¿es grave o agudo? Ya tienes la primera dimensión. Segundo, ¿cada ladrido dura o es puntual? Segunda dimensión. Tercero, ¿van seguidos o hay pausas? Tercera dimensión. 5 segundos. Tienes el diagnóstico. Sin manual, sin lista, sin adivinar. Un ladrido tiene tono, duración y velocidad. Cada combinación de esas 3 cosas significa algo distinto. Aprende a leerlas y dejas de escuchar ruido para empezar a escuchar lenguaje. Pero hay algo que ninguno de estos parámetros explica. Algo que va mucho más atrás que el aprendizaje o la personalidad de tu perro. Algo que tiene que ver con por qué el perro ladra y el lobo no. Y cuando lo entiendas, vas a ver a tu perro de una forma completamente distinta.
hay algo que casi nadie sabe y que cambia todo. Los lobos adultos no ladran, gruñen, aúllan, gimen, pero no ladran. Solo los cachorros de lobo ladran y lo dejan de hacer cuando crecen. Tu perro ladra toda su vida. ¿Por qué? La respuesta está en algo que los biólogos llaman neotenia, la retención de características juveniles en el organismo adulto. La domesticación no solo cambió el aspecto del perro, cambió su desarrollo. Los perros son, en términos de comportamiento, lobos que no terminaron de crecer del todo. Conservan características del cachorro, la curiosidad, la dependencia social, la capacidad de establecer vínculos con otras especies que en un lobo desaparecen con la madurez. Y entre esas características juveniles que conservan está el ladrido. Pero la neotenia solo explica por qué el ladrido no desapareció. La selección artificial explica por qué se amplificó. Durante miles de años, los humanos seleccionamos perros que se comunicaban mejor con nosotros. Un perro que ladraba cuando detectaba algo útil, un intruso, una presa, un peligro, era más valioso, sobrevivía, se reproducía, sus crías heredaban esa tendencia. El ladrido se convirtió en una herramienta de comunicación interespecie. Los lobos nunca la necesitaron porque viven y se comunican entre lobos. Tu perro la desarrolló porque vive contigo y tú eres su audiencia principal. Las razas más antiguas genéticamente, el husky siberiano, el akita, el chow chow, cuando escuchan el aullido de un lobo, responden con aullidos. Las razas modernas responden con ladridos. La distancia genética al lobo predice qué sonido produces. Tu perro no ladra porque sea ruidoso. No ladra porque esté mal educado. Ladra porque la evolución le dio esa voz específicamente para hablar contigo. Eres tú su audiencia, y llevas milenios siéndolo. Los perros ladran porque la domesticación los mantuvo comunicativos de por vida, como cachorros que nunca dejaron de necesitar contarle cosas a alguien. Ese alguien eres tú. Y ahora que sabes esto, volvemos a la pregunta del principio. Tu perro, el pasillo, las 3 de la mañana, el rincón vacío, porque si el ladrido es siempre comunicación y si tu perro tiene sentidos que tú no tienes, entonces quizás ese rincón no está tan vacío como crees. Volvemos al principio. Tu perro, las 3 de la mañana, el rincón vacío. Y la pregunta que muchos dueños se hacen en voz baja, casi con vergüenza: ¿está viendo algo que yo no puedo ver? La respuesta es sí, aunque no de la forma en que probablemente estás pensando. Tu perro oye hasta 65.000 hercios. Tú llegas, si tienes buen oído y eres joven, a unos 20.000. Hay un universo sonoro entero que existe para tu perro y que para ti es silencio absoluto. ¿Qué hay en ese universo? Las tuberías de un edificio que se dilatan y contraen con el cambio de temperatura. Los ultrasonidos de los roedores dentro de las paredes. Los insectos nocturnos. Los aparatos electrónicos con componentes que emiten en frecuencias que tú no percibes. Y a 2 kilómetros de distancia, otro perro ladrando, perfectamente audible para tu perro y completamente inaudible para ti. A las 3 de la mañana, cuando el ruido del día ha desaparecido, esas frecuencias se vuelven más nítidas todavía. Tu perro no ladra a la nada, ladra a algo concreto que tú simplemente no puedes detectar. Suma el olfato. Tu perro tiene entre 100 millones y 300 millones de receptores olfativos. Tú tienes 5 millones. Puede detectar el rastro olfativo de una persona que pasó por tu calle horas antes. Puede oler cambios químicos en el ambiente que indican que algo estuvo ahí aunque ya no esté. Un olor nuevo, desconocido o que su cerebro clasifica como potencialmente amenazante, activa el ladrido aunque no haya nada visible. El rincón vacío puede tener un olor que llegó desde el exterior o que dejó un animal que pasó cerca de la ventana mientras dormías.
Y luego está la visión nocturna. Los perros tienen una capa reflectante en la parte posterior del ojo llamada tapetum lucidum. Esta capa recoge la luz que ya ha pasado por la retina y la devuelve a través de ella una segunda vez. En la práctica, en condiciones de luz mínima, lo que tú ves como oscuridad casi total, tu perro ve formas, movimientos y contornos. Una sombra que se mueve, un reflejo en el cristal de la ventana, un insecto volando en un rincón. No ve en la oscuridad total, pero su umbral de luz es mucho más bajo que el tuyo. ¿Y los fantasmas? La ciencia no tiene evidencia de percepción sobrenatural en perros. Lo que sí tiene es evidencia abundante de que su percepción sensorial es tan superior a la nuestra que lo que nos parece inexplicable tiene, casi siempre, una explicación biológica muy concreta. Tu perro no ve fantasmas. Percibe el mundo con una precisión que tú no puedes alcanzar. Y eso, si lo piensas bien, es bastante más fascinante. La próxima vez que tu perro ladre a la nada de noche, en lugar de ignorarlo o calmarlo con un «no hay nada», haz esto. Acércate al punto donde está mirando. Escucha. Huele si puedes. Mira si hay reflejo en alguna superficie. En la mayoría de los casos vas a encontrar algo. Un zumbido, un olor diferente, una sombra que se mueve con el viento que explica exactamente lo que tu perro ya sabía. Y si el ladrido nocturno es compulsivo, ocurre todas las noches y va acompañado de confusión o desorientación en un perro mayor, eso sí merece una visita al veterinario. Puede ser el inicio de un síndrome de disfunción cognitiva que en perros mayores tiene tratamiento. Tu perro no ladra a la nada porque esté loco. Ladra porque detecta algo real con sentidos que tú no tienes. La nada que ves tú es información para él. Pero sus sentidos no solo procesan el entorno físico, también procesan a las personas. Y esa capacidad de leer a los humanos explica algo que muchos dueños encuentran desconcertante. ¿Por qué tu perro le ladra a tu suegro y no a tu padre? Y lo que hay detrás de eso no tiene nada de misterioso. Tiene que ver con física, química y lenguaje corporal. Tu perro conoce a dos personas. Las dos son hombres. Las dos vienen a tu casa con regularidad. Las dos le tratan igual. Y sin embargo, a una le ladra desde que cruza la puerta y a la otra la recibe como si fuera de la familia. ¿Intuición canina? ¿Sexto sentido? No. Es procesamiento sensorial de datos que tú no puedes captar. Lo primero que lee tu perro es el lenguaje corporal, con una precisión que los humanos no alcanzamos ni con entrenamiento. Una persona que se acerca a un perro con tensión corporal, hombros ligeramente elevados, paso que se ralentiza cuando el perro lo mira, contacto visual directo sostenido, brazos que se mueven de forma diferente a lo habitual, activa el sistema de alerta canino de forma automática. El perro no decide analizarlo, lo procesa en una fracción de segundo. La persona que le tiene algo de miedo al perro o que siente incomodidad comunica eso físicamente antes de decir una sola palabra, y el perro lo recibe con una claridad que a veces nos resulta incómoda de reconocer. El olfato añade otra capa. Las emociones tienen firma química. Cuando sientes miedo, tu cuerpo libera adrenalina y cortisol. Cuando sientes ansiedad, hay cambios en la composición de tu sudor. Tu perro puede detectar esas variaciones con mucha anterioridad a que tú las notes conscientemente. No es que tu perro sepa que esa persona es mala persona. Es que su sistema nervioso ha procesado señales físicas y químicas que en conjunto activan una respuesta de cautela. El ladrido no es un juicio moral, es una alarma sensorial. Si tu perro le ladra a alguien concreto, no lo fuerces a interactuar. No acerques al perro a la persona ni a la persona al perro. El contacto forzado en estado de alerta no resuelve nada. Confirma al perro que tenía razón en estar alerta. Lo que funciona es la neutralidad. Que la persona entre, ignore completamente al perro, se siente y deje que el tiempo haga el trabajo. Cuando el perro percibe que esa persona no genera ningún cambio en el entorno,
el nivel de alerta baja solo. Tu perro no ladra a personas porque sean buenas o malas. Ladra porque detecta señales físicas y químicas de tensión que tú no ves. No es intuición, es biología sensorial más fina que la tuya. Hay otro tipo de ladrido que también tiene una causa muy concreta. Pero esta no viene de fuera, viene de dentro. Es el ladrido del perro que se queda solo. Y este es el que más daña, porque es el que más se malinterpreta. Hay un ladrido que los vecinos te describen cuando llegas a casa. Tu perro lleva 2 horas ladrando. Empezó cuando saliste y no ha parado. Y tú no lo entiendes porque en casa es tranquilo, te obedece, no parece ansioso. Hasta que no estás. Y entonces se derrumba. Lo primero es entender la diferencia entre el ladrido de aviso y el ladrido de ansiedad. Son 2 cosas completamente distintas que suenan parecido, pero tienen orígenes opuestos. El ladrido de aviso cesa cuando el estímulo desaparece. Alguien llama al timbre, el perro ladra, la persona se va o entra, el perro para. Hay un inicio claro y un final claro. El sistema nervioso se activa y se desactiva. El ladrido de ansiedad no tiene final claro. No cesa cuando el estímulo desaparece porque el estímulo es la ausencia del dueño. El perro no está protestando, está en pánico, y el pánico no se resuelve solo con el tiempo. Escala, se retroalimenta, agota al perro desde dentro. La ansiedad por separación no es un capricho ni una manipulación. Es un trastorno de apego documentado. El perro ha construido un vínculo de tal dependencia que la ausencia del dueño activa el mismo sistema neurológico que en los humanos activaría una situación de peligro real. El perro no sabe que vas a volver. Cada vez que te vas, para su sistema nervioso es una emergencia. El ladrido en este contexto no es desobediencia. Es el sonido de un animal en distrés, estrés negativo, incapaz de adaptarse a la situación y que usa como único recurso para que vuelvas. Lo que no funciona con la ansiedad por separación es el castigo. Castigar al perro cuando llegas a casa no enseña nada. El perro no conecta el castigo con la conducta de hace 2 horas y añades miedo encima del pánico, lo que empeora exactamente lo que querías mejorar. La señal de alarma real es esta. Si tus vecinos te dicen que tu perro ladra durante horas cada vez que te vas, eso no es un problema de adiestramiento básico. Es ansiedad por separación confirmada y requiere un etólogo o un veterinario conductista. No porque tu perro sea un caso perdido, sino porque tiene un problema real que tiene solución real si se trabaja correctamente. El perro que cuando está solo ladra, solo está expresando su sufrimiento. Y el miedo no se corrige con castigo. Se trabaja con tiempo, con método y a veces con ayuda profesional. Hay un tipo de perro que parece tener la alarma siempre encendida. El pequeño. El que pesa 4 kilos y ladra como si pesara 40. Y hay una razón muy concreta para eso que no tiene que ver con el carácter ni con la crianza. Tiene que ver con la genética y con algo que los humanos llevamos siglos haciendo sin ser del todo conscientes de sus consecuencias. Yorkshire, Chihuahua, Schnauzer miniatura, Westie. Si tienes uno, ya sabes de qué hablo. Son perros que parecen tener configurado el umbral de alarma en el mínimo posible. Un ruido, una sombra, una persona al otro lado de la calle. Ladrido inmediato, sostenido, sin pausa. ¿Por qué? La respuesta está en la selección. Muchas de las razas que hoy consideramos de compañía o de salón fueron originalmente seleccionadas para trabajar. El Yorkshire Terrier fue criado para cazar ratas en las minas de carbón del norte de Inglaterra. El Schnauzer miniatura para proteger granjas y cazar roedores. El Chihuahua tiene en su linaje perros de guardia y de caza de culturas precolombinas. El instinto de alerta, la reactividad,
la tendencia a vocalizar ante cualquier estímulo. Eso no es nerviosismo de raza pequeña, es el instinto de un perro de trabajo concentrado en un cuerpo pequeño. El software es de perro grande, el hardware es de bolsillo, y el ladrido compensa la diferencia de tamaño percibida. Hay un contraste que lo ilustra bien. Las razas más primitivas genéticamente, las que están más cerca del lobo en términos de ADN, como el husky siberiano, el akita o el chow chow, ladran significativamente menos, aúllan más, vocalizan de forma más parecida a sus antepasados. Las razas modernas, seleccionadas durante generaciones para la convivencia urbana y la alerta doméstica, ladran más. No porque sean peores perros, porque ese fue el criterio de selección durante siglos. Hay un elemento adicional que amplifica todo esto: la forma en que los humanos tendemos a tratar a los perros pequeños. Más tiempo en brazos, menos ejercicio real, más sobreprotección ante situaciones que para el perro serían completamente manejables. Esto no reduce la ansiedad, la incrementa. Un perro pequeño que nunca aprende a gestionar el entorno por sí solo, que siempre tiene a su dueño como escudo, desarrolla más inseguridad, no menos. Y la inseguridad vocaliza. Si tienes un perro pequeño con tendencia a ladrar en exceso, el primer cambio que puedes hacer es dejar de cargarlo cuando algo le asusta. No como castigo, como oportunidad. Dale la posibilidad de evaluar la situación con sus propias patas en el suelo, con su propio sistema nervioso. La mayoría de las veces, si el entorno es seguro, el perro lo procesará solo. Lo que aprende que puede gestionar, deja de temerlo. Lo que deja de temer, deja de vocalizarlo. Los perros pequeños no ladran más porque sean nerviosos por naturaleza. Ladran más porque llevan dentro el instinto de razas de trabajo en un cuerpo pequeño, a veces con menos oportunidades de usarlo. Dale al instinto una salida y el ladrido encuentra su sitio. Antes de llegar al final, hay una cosa concreta que puedes hacer esta semana. Cuando tu perro ladre, no lo mandes callar. Escucha primero. ¿El tono es grave o agudo? ¿Cada ladrido dura o es puntual? ¿Van seguidos o hay pausas entre ellos? 3 preguntas, 5 segundos, y ya sabes qué le pasa. Responde a la necesidad, no al ruido. Eso es lo que hace la diferencia entre un perro que no para de ladrar y uno que aprende que ya no necesita hacerlo. Porque cuando un perro siente que su mensaje fue recibido, el mensaje deja de ser necesario. Tu perro ladra porque tiene algo que decirte, siempre. Aprende a escuchar el tono, la duración y la velocidad, y pasa de escuchar ruido a escuchar lenguaje. Todo lo que parece caos tiene una lógica, y esa lógica la puedes aprender.